Negarte a identificarte ante la policía en España puede parecer, para algunos, un acto de rebeldía, una forma de defender la libertad individual o simplemente una manera de no ceder. Hay quienes creen que decir "no tengo por qué dar mis datos" es suficiente para terminar la situación. Pero la realidad es muy distinta. Detrás de ese gesto aparentemente simple se activa una cadena de consecuencias legales que casi nadie conoce del todo y que, en muchos casos, terminan siendo mucho más graves de lo que la persona imaginaba. Lo que comienza como una negativa puede escalar rápido, cambiar por completo el rumbo del día y dejar efectos que duran mucho más que el momento del control. Entender qué pasa realmente cuando te niegas a identificarte no es una cuestión ideológica, es una cuestión práctica. Y todo empieza por el primer paso, el momento exacto en el que la autoridad te solicita tus datos. Antes de comenzar este video, recuerda suscribirte y darle like. Cuando un agente te pide que te identifiques en España, no lo hace por capricho ni porque tenga un mal día. La ley le permite solicitar la identificación en situaciones concretas, prevención de delitos, seguridad ciudadana o comprobación de hechos. En ese instante, la mayoría de las personas no se da cuenta de que la escena ya está regulada por un marco legal muy claro. No es una conversación informal, es un acto oficial. Y ahí aparece el primer error común: pensar que negarse es una opción sin consecuencias inmediatas. En la práctica, cuando una persona se niega a identificarse, el agente no se rinde ni se va. Todo lo contrario. La negativa se interpreta como una obstrucción a la labor policial. El siguiente paso suele ser insistir, explicar que la identificación es obligatoria y advertir de las posibles consecuencias. Muchos creen que mientras no haya violencia o insultos, no pasa nada. Pero la ley no funciona así. La simple negativa ya cambia la situación. Si la persona sigue negándose, el agente puede tomar una decisión clave: trasladarla a dependencias policiales para comprobar su identidad. Esto sorprende a muchos, porque no se trata de una detención por haber cometido un delito grave, sino de una medida para identificarte. Sin embargo, el efecto práctico es el mismo para quien lo vive. Te llevan, pierdes tiempo, pierdes control sobre la situación y entras en un proceso que ya no depende de tu voluntad. En ese punto, lo que parecía una postura firme se convierte en una experiencia incómoda y tensa. Horas perdidas, explicaciones posteriores, posibles sanciones y un antecedente administrativo que antes no existía. Todo por no haber entendido que, en ese momento concreto, la ley no está negociando. Y este es solo el comienzo, porque lo que viene después puede ser aún más costoso de lo que imaginas. Una vez que la negativa continúa y la policía decide trasladarte para comprobar tu identidad, la situación ya ha escalado a un nivel que muchos no anticipan. Aunque no se trate de una detención penal en sentido estricto, para la persona que lo vive la experiencia se siente muy similar. Te llevan a dependencias policiales, pierdes la libertad de movimiento durante horas y quedas completamente sometido al procedimiento. Todo esto ocurre sin que hayas cometido, en apariencia, ningún delito grave. En comisaría, el objetivo es claro: identificarte por cualquier medio disponible. Comprobaciones en bases de datos, huellas, llamadas, verificaciones cruzadas. El tiempo pasa y no depende de ti cuánto dure el proceso. La ley permite que esta retención se extienda el tiempo estrictamente necesario para confirmar tu identidad, lo que en la práctica puede traducirse en varias horas. Mientras tanto, compromisos personales, trabajo o citas importantes quedan completamente anulados. Aquí aparece otra consecuencia que casi nadie considera: el expediente administrativo. La negativa a identificarse no queda en el aire. Se registra, se documenta y puede derivar en una sanción económica. No es una multa simbólica. Dependiendo del caso y de cómo se haya desarrollado la situación, la sanción puede ser considerable. Muchas personas se enteran de esto semanas después, cuando reciben la notificación en casa y se dan cuenta de que aquel gesto de principios ahora tiene un precio real. Además, la experiencia deja una marca psicológica. La tensión del momento, la sensación de impotencia y el trato formal generan una huella que no se olvida fácilmente. Lo que parecía una forma de defender la libertad termina sintiéndose como una pérdida total de control. Y lo más irónico es que todo habría terminado en minutos con un simple acto: mostrar el documento. Pero el problema no termina ahí. Porque si durante ese proceso la situación se complica,
Si hay discusiones, resistencia o palabras fuera de lugar, las consecuencias pueden ir mucho más allá de una sanción administrativa. En ese punto, la línea entre una infracción y algo más serio empieza a volverse peligrosamente fina. Cuando la situación se tensa y la negativa a identificarse va acompañada de discusiones, resistencia o actitudes desafiantes, el escenario cambia por completo. Aquí es donde muchas personas cruzan una línea sin darse cuenta. Lo que empezó como una simple negativa administrativa puede transformarse en un problema penal. No porque la persona lo buscara, sino porque no midió el alcance real de sus actos. En estos casos, los agentes pueden interpretar la conducta como desobediencia grave o resistencia a la autoridad. Y esto ya no es una multa administrativa. Estamos hablando de delitos tipificados, con consecuencias mucho más serias. Declaraciones, atestados, citaciones judiciales y en algunos casos, antecedentes penales. Todo por haber insistido en una postura que, en la práctica, no aporta ningún beneficio real a quien la adopta. Además, existe un factor que muchos subestiman, el contexto. No importa solo lo que haces, sino cómo lo haces y en qué situación. Un control rutinario no es lo mismo que un operativo, una identificación en un lugar conflictivo o una intervención preventiva. Cuanto más delicado es el contexto, menos margen hay para la confrontación. Y en ese punto, cualquier gesto, palabra o movimiento puede interpretarse como una agravante. Lo más duro es que, una vez que el proceso entra en el terreno penal, ya no hay marcha atrás sencilla. Aunque después colabores, aunque expliques que no sabías o que actuaste por desconocimiento, el procedimiento sigue su curso. Abogados, tiempo, dinero y desgaste emocional se suman a la ecuación. Lo que parecía un acto de firmeza personal, termina convirtiéndose en una carga que puede acompañarte durante años. Este es el momento en el que muchos entienden, demasiado tarde, que la verdadera inteligencia no está en confrontar, sino en saber cuándo ceder para protegerse. Porque negarse a identificarse no te da poder, no te hace más libre y no te coloca en una mejor posición. Al contrario, te expone a un sistema que siempre tiene más recursos, más tiempo y más margen que tú. Y todavía queda entender qué aprendizaje deja todo esto cuando el polvo ya se ha asentado. Hay un punto crítico en todo este proceso que casi nadie entiende hasta que ya es demasiado tarde. La negativa a identificarse no se analiza de forma aislada, sino junto con tu actitud, tus palabras y tu comportamiento general. En ese momento, ya no se trata solo de si muestras o no un documento, sino de cómo estás interactuando con la autoridad. Y aquí es donde muchos cometen el error más grave. Cuando una persona eleva el tono, discute, graba de forma provocadora o adopta una postura desafiante, la situación deja de ser administrativa y empieza a percibirse como una confrontación directa. Para la policía, eso puede encajar en figuras mucho más serias como desobediencia grave o resistencia a la autoridad. Y esto ya no se soluciona con una multa ni con una advertencia. Entra en juego el ámbito penal. A partir de ahí, el escenario cambia por completo. Se redacta un atestado, se recogen declaraciones y el caso puede terminar en un juzgado. La persona pasa de pensar "solo no quise identificarme" a verse envuelta en un procedimiento judicial, con abogados, citaciones y la posibilidad real de antecedentes. Todo esto ocurre sin que haya existido violencia física, simplemente por no haber entendido cómo funciona el sistema y hasta dónde llega su margen de actuación. Lo más delicado es que, una vez que se cruza esta línea, ya no importa que después intentes colaborar o calmar la situación. El daño ya está hecho. El procedimiento sigue su curso porque no depende de tu voluntad, sino de lo que quedó reflejado en el informe policial. Palabras dichas en caliente, gestos mal interpretados o una actitud cerrada pueden tener consecuencias que se arrastran durante años. Este capítulo deja una lección clara. En España, negarse a identificarse no es un acto neutro ni simbólico. Es una decisión que puede escalar rápidamente si no se maneja con cabeza fría. Y cuando se mezcla desconocimiento legal con orgullo o impulsividad, el resultado casi nunca juega a tu favor. Entender esto a tiempo puede ahorrarte problemas muy serios que, en la mayoría de los casos, eran completamente evitables. Cuando todo termina y la situación ya quedó atrás, llega el momento más silencioso, pero también el más revelador, las consecuencias reales. No hay cámaras, no hay discusión, no hay adrenalina.
Solo queda el resultado de una decisión tomada en minutos. Multas que llegan semanas después, citaciones inesperadas, tiempo perdido explicando lo ocurrido y una sensación persistente de haber complicado algo que pudo resolverse de forma simple. Ahí es cuando muchas personas entienden que el problema nunca fue identificarse, sino no conocer el terreno en el que estaban jugando. Negarse a identificarse no deja una sensación de victoria. Deja desgaste. Deja desconfianza hacia el sistema y, muchas veces, hacia uno mismo. La idea de defender mis derechos se diluye cuando aparecen gastos legales, estrés y la posibilidad de arrastrar antecedentes administrativos o incluso penales. Y lo más duro es reconocer que nada de eso aportó un beneficio real. No se ganó libertad, no se cambió la norma, no se envió ningún mensaje poderoso. Solo se asumió un costo innecesario. Este aprendizaje suele llegar tarde, pero es claro, conocer tus derechos también implica conocer tus obligaciones. Saber cuándo puedes discutir y cuándo conviene colaborar no te hace débil, te hace inteligente. En la mayoría de los casos, identificarse es el camino más corto para seguir con tu vida sin problemas. La verdadera libertad no está en confrontar por impulso, sino en evitar trampas legales que pueden perseguirte mucho más allá de ese momento. Al final, la pregunta no es si tenías razón o no, sino si valió la pena. Porque el sistema siempre tiene más tiempo, más recursos y más margen que tú. Y entender eso no es rendirse, es protegerte. Negarse a identificarse puede parecer, en el momento, una decisión pequeña, incluso justificada. Pero como has visto, no es un gesto inocente ni simbólico. Es una acción que activa un mecanismo legal con consecuencias reales, medibles, y muchas veces, desproporcionadas frente al beneficio que se cree obtener. Lo que empieza como una negativa termina en tiempo perdido, sanciones, estrés y, en los peores casos, problemas penales que acompañan durante años. La verdadera enseñanza no está en obedecer por miedo, sino en actuar con inteligencia. Conocer la ley no es solo saber qué puedes exigir, sino también entender cuándo colaborar te protege más que confrontar. Elegir bien tus batallas es parte de cuidar tu libertad, tu tranquilidad y tu futuro. Al final, no se trata de quien tiene razón en un debate, sino de quien sale menos perjudicado de la situación. Y en este tipo de escenarios, la calma, el conocimiento y la estrategia siempre pesan más que el orgullo o el impulso. Porque la libertad real no se defiende con gestos impulsivos, se protege tomando decisiones inteligentes cuando más importa. Como siempre, si les gustó este video, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.